Un saludo a todos los que nos reunimos cada semana para escuchar la palabra de Dios y para impregnarnos de ella. Tenemos delante esta parábola que nos presenta Jesús del capítulo 21 de San Mateo. Aparece un padre y dos hijos. Un padre que invita a sus hijos a trabajar en la viña y uno le dice, sí, enseguida voy, y luego no va. Y otro que le dice, no voy a trabajar, no le obedece, pero luego al final sí que acaba yendo. ¿Dónde se sitúa este evangelio? Hay que intentar situarlo siempre en el lugar donde fueron dichos, ¿no? Jesús acaba de entrar en Jerusalén y se acerca el final de su vida. Y en estos últimos momentos, en el evangelio de San Mateo, es una lucha abierta con los fariseos que va a acabar pues, en la condena y muerte de Jesús. Bien, ¿qué nos plantea este evangelio? Dice, lo que importa es lo que se hace y no lo que se dice. Uno dice sí, voy y no va. Otro dice que no va a ir y va. ¿Qué importa? No lo que dicen estos hijos, sino lo que hacen. Es decir, lo que importa es cumplir la voluntad de Dios, no decir que voy a cumplirla, decir Señor, Señor, no, sino el hacer la voluntad de Dios en lo concreto de cada día. Hay aquí un concepto que me parece muy importante y que no agotaremos en este vídeo, ni mucho menos. Necesitaría muchísima explicación. Es el concepto, la idea de vivir de la voluntad de Dios, vivir para la voluntad de Dios. Lo que decimos cumplir la voluntad de Dios. Este concepto es tremendo, tremendo, y creo que no está suficientemente profundizado, porque no es simplemente el cumplir la voluntad de Dios, no es simplemente el hágase en mí según tu palabra. Yo os invitaría a que no deis por supuesto que nuestra vida ya está orientada del todo a cumplir la voluntad de Dios. Sí que deseamos que se cumpla en nosotros la voluntad de Dios, pero estamos lejísimos, lejísimos. Creo que tenemos que ser muy sinceros y mirarnos hacia adentro con sinceridad. No se trata de, como digo, de cumplir unos mandamientos, se trata de intentar agradarle en todo, como se agradan los que se aman, que solo buscan lo que el otro quiere. No es un agradarse de cumplir, es un agradarse de enamoramiento. Amo tanto a la otra persona que lo que deseo es lo que ella quiere. Es decir, querer lo que él quiere, querer lo que Dios quiere. De forma que si yo tuviera la potestad de poder cambiar algo en mi vida, no desearía cambiarlo, porque lo que tengo es lo que Dios quiere. Todas mis circunstancias que me rodean son las que Dios quiere y por nada del mundo querría cambiarlas. Claro, cuando estas circunstancias a veces son duras, como ocurre en nuestra vida, o son humildes o humillantes, pues nos cuesta trabajo el acogerlas y el aceptarlas. Por eso os invito, profundizad mucho en este cumplir la voluntad de Dios de veras, en este querer agradar a Dios de veras y en todo, porque hay mucha tela en esa expresión. Y en la segunda parte del Evangelio aparecen los publicanos y las prostitutas y Jesús les dice a los fariseos, ellos os llevarán la delantera en el reino de los cielos. ¿Por qué esta expresión, que es una expresión dura, ponerse en la piel de los fariseos? Y no creo que les agradara mucho oírlo. Los publicanos eran recaudadores de impuestos para un Estado extranjero y que además muchas veces pues cobraban de más, abusaban en esos impuestos. Por tanto, eran hombres injustos, eran hombres mal vistos y despreciados por todos. Y las prostitutas, pues ya todo el mundo sabemos lo que son. Por lo tanto, son personas públicamente pecadoras y públicamente menospreciadas. ¿Por qué dice Jesús que esas personas, que podríamos decir indeseables, esas personas llevarán la delantera en el reino de Dios? Porque al ser su pecado tan público, tan explícito, tan notorio, son muy conscientes de su degradación, son muy conscientes de su pecado y de su humillación. Y eso les pone en una situación
de conocer su mal, de conocer su pecado y poder pedir perdón. Que eso fue lo que ocurrió en tiempos de Jesús. Hubo personas que ante la predicación del Bautista o del mismo Jesús reaccionaron y cambiaron de vida y se abrieron a Jesús, ¿no? Tenemos el caso de mujeres que habían vivido en este tipo de vida y fueron luego seguidoras muy cercanas de Jesús. Y sin embargo, los fariseos fueron en su mayoría muy recalcitrantes, no querían entrar. ¿Por qué? Porque se pensaban que eran tan buenos y su soberbia les llevaba a no creerse con pecado, a no creer que necesitaban que nadie les perdonara, a no creer que necesitaran salvación. Por eso a veces cuando nos molesta vernos con pecado es una contradicción, porque si no tuviéramos pecado no necesitaríamos a Jesucristo, no necesitaríamos Salvador, y entonces ¿qué sería de nosotros? No tener pecado es una no verdad, o sea, eso no existe. Todos tenemos pecado y todos tenemos necesidad de esa salvación. Sacaría de aquí un par de ideas. La primera, la importancia de seguir los signos de Dios. En aquel tiempo el signo fue Juan Bautista y el signo fue el mismo Jesucristo, el Mesías. Tenemos que estar abiertos a los signos de Dios y aprender a seguirlos, aprender a ser dóciles a esos signos, a esas personas, a esas palabras, a esos acontecimientos que Dios pone en nuestra vida. Y en segundo lugar, la importancia y la necesidad de una conversión continua. No pensar que ya estamos en el Señor, no pensar que ya estamos bien. Esto es un crecimiento continuo, es como los niños. Si un niño se retrasa unos meses en el crecimiento es que algo no va bien, hay que llevarle al médico. Pero si está sano, si no tiene nada, sí, pero lleva unos meses y no crece y está en edad de crecer. Pues en la vida cristiana tenemos que estar siempre creciendo. Y si llevamos un tiempo sin crecer, aunque nos parezca que estamos bien, hay que mirar, ir al médico y preguntar, oye, ¿qué me pasa? Bueno, al médico me estoy refiriendo a alguien que en la fe me ayude, claro, no al médico de medicina, sino pues un sacerdote, un amigo que sea fiel seguidor de Jesucristo, que me ayude en ese crecimiento, en esa continua conversión. Quiero resaltar una expresión que me gusta mucho, que no es del Evangelio, pero que explica mucho todo esto, que está en la segunda lectura de hoy, donde nos anima San Pablo. Tened los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Tened los mismos sentimientos del Hijo. Por ahí va ese cumplir la voluntad de Dios, por tener los sentimientos del Hijo, por querer lo que el Hijo quiere. Y lo que el Hijo quiere es, sin duda, la voluntad de Dios en todo momento, por encima de todo, por encima de nuestra propia voluntad. Pensad en las veces que hacemos las cosas por quedar bien, porque los demás acepten lo que hacemos, simplemente porque nos gusta, porque nos apetece. En todo esto no debe guiarnos ni siquiera la idea de hacer lo más perfecto. No, hacer lo que Dios quiere, sencillamente, lo que Dios quiere en cada momento. Por eso es tan importante el discernimiento en la vida cristiana, saber lo que Dios quiere y hacerlo. O dicho al estilo de San Pablo, tener los sentimientos del Hijo. Yo lo pido así para todos vosotros en este domingo, que Dios os regale y os conceda tener los sentimientos de Cristo Jesús. Un abrazo a todos.